Gracias por todo. Excelentes colaboradores, todos ustedes. Es de verdad un privilegio el poder compartir la palabra de alguna forma, poder colaborar de alguna manera, en alguna medida, por un mundo un poquito mejor. La única forma de que este mundo sea un poco mejor es volviéndonos al diseño que el Padre tenía en su mente en el principio, antes que la separación se produjera. Cuando volvemos a ese diseño, ponemos nuestro granito de arena, como se suele decir, entonces estamos contribuyendo a que nuestra generación pueda recibir esa luz verdadera que vino a este mundo, está en este mundo, y la única oportunidad que tiene en este mundo de manifestarse es a través de nosotros. Así que el Evangelio dice que nosotros somos colaboradores del propósito eterno. Y el propósito eterno no es más que Dios dándose a conocer, porque cuando el hombre natural se da a conocer, a veces hay caos, a veces no pasa nada, a veces hay conflictos, depende cómo esté. A veces por ahí hay un poquito de alegría, pero cuando Dios se da a conocer, definitivamente el orden, la llenura, el gozo, la paz, la abundancia, la riqueza, se van a producir. Cuando Dios impronta un escenario de la vida con su presencia, aunque este escenario esté en tinieblas, las cosas se van a ordenar y se van a llenar según el diseño original. Por eso es que cuando nosotros nos manifestamos como hijos de Dios, como hijos amados, creados a su imagen y semejanza, lo que está ocurriendo es que Dios se está manifestando. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que dile que está a tu lado, manifiéstate, que es importante. Hoy les traigo el mejor regalo a las madres. Eso, que es la palabra de vida eterna. Escúchame, hoy te voy a revelar el mejor maquillaje que existe para que andes bien linda, mamá. Porque hay un maquillaje espiritual, por si no lo sabía. A los que les gusta hacerse todo tipo de cosas en el rostro, que me parece muy bueno, es válido. Les traigo el mejor tip de belleza que pudieran implementar, y es el maquillaje espiritual. Abra bien los oídos, abra bien los ojos, porque hoy traigo tips importantes, tips del espíritu, que van a producir en usted tanto el querer como el hacer, pero además de eso nos va a hacer, me incluyo, resplandecer como lo que somos, las estrellas que Abraham miró en el cielo cuando fue sacado de su tienda.
Es necesario que nosotros seamos sacados de la tienda de una mente natural a la expansión gloriosa de una mente espiritual en la que siempre vamos a tener éxito. Recapitulando rapidito lo que estuvimos hablando en nuestra última reunión la semana pasada, que compartimos la primera parte de esta palabra que se titula Nuestra mejor habitación. Comenzamos hablando acerca de dos asuntos fundamentales que son la limpieza y el orden. ¿Se recuerdan? El que no lo ha visto, pronto lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, pero mientras tanto tienen acceso ahí a nuestra página de Facebook, que el live aparece ahí disponible para todos los que quieran escucharlo. Entonces, dijimos que la limpieza y el orden son totalmente necesarios para disfrutar de una parte esencial y sustanciosa de nuestra herencia, que es el reposo. El reposo es un ámbito espiritual necesario, porque desde allí es desde donde único nosotros podemos ser altamente efectivos. Y reposo no es inmovilidad. Reposo es movimiento, pero es un movimiento desde la ocupación eterna y no desde la preocupación temporal. Apunte eso por ahí. Es mejor la ocupación eterna que la preocupación temporal, porque la preocupación temporal muchas veces te quita el enfoque que tú necesitas para poder proyectarte en la ocupación eterna, que es en la cual debes estar enfocado para ser efectivo como un fiel colaborador del propósito eterno. Después de limpieza y orden, necesitamos seguir hablando, por eso es que estamos en la segunda parte de este mensaje. Necesitamos seguir hablando de las condiciones de una habitación perfecta. Por eso hoy vamos a hablar de la iluminación y el olor de la mente. Oiga bien, la iluminación y el olor de la mente, porque en una habitación plena, además de limpieza y orden, es necesario que haya iluminación y un buen olor. Si usted entra a una habitación, usted requiere que estas cosas estén presentes. Usted quiere que esté presente la limpieza para que sea la habitación confortable y usted pueda hallar el oportuno reposo. Necesita que esté limpia, necesita que esté ordenada, necesita que esté iluminada, porque si no usted puede tropezar y lo que ha venido a ser un adorno, una decoración importante, puede servir de tropiezo. Por eso dice el Evangelio que muchos hallaron tropiezo en él. ¿Por qué? Porque no tenían iluminación. El pueblo perece por falta de conocimiento, pero ¿por falta de qué conocimiento? Por el conocimiento espiritual que es Cristo mismo. La mejor habitación donde podemos habitar. Entonces, limpieza, orden, iluminación, pero ¿qué vendría siendo lo cuarto? Un buen olor. Usted no se imagina la cantidad de dinero que me gasta mi esposa
para tratar de que nuestra habitación huela bien. Ella ha ido mejorando en la tecnología. Primero eran unas cosas que iban conectadas a la corriente y tenían un olor muy agradable. Ahora es una cosa, hermano, que echa humo así. Y se llena todo de un olor muy agradable, por eso no me quejo, no me estoy quejando. Solamente aceites esenciales. Y resulta que este olor que ahora estamos usando de los aceites esenciales, que no son nada económicos, por cierto, es un olor que no solamente cautiva el sentido del olfato y te hace sentir esa experiencia agradable, sino que también te relaja. Actúa, mi esposa es la que es especialista en esto, pero actúa sobre ciertas facetas, incluso de lo que es el cerebro y trabaja en la parte emocional. Y es una cosa muy, pero muy, muy interesante. Entonces, diga conmigo, el olor también es importante. Y leímos en la primera parte de esta palabra, nuestra mejor habitación. Leímos un texto que se encuentra en Corintios capítulo 5, versículo 2, que dice así, no lo busque, lo voy a leer para usted. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Que alguien diga, por favor, conmigo, vamos a conectarnos a esta palabra, que alguien diga conmigo, iluminación. Vamos a comenzar por ahí porque es el tercer aspecto de una habitación perfecta y plena, limpia, ordenada, iluminada. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Veamos qué es lo que dice el evangelio de esto. Porque Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Es decir, que hay un conocimiento que está, pero si no es iluminado, no lo puedes apreciar. No puedes hacer uso de él. Por eso estamos claros que Cristo está en muchos, pero esos muchos todavía no tienen acceso porque no se ha iluminado la habitación celestial a poder echar mano de esa vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Escúchame, la vida eterna no es que lo poseas, es que lo conozcas. O sea, que tener a Cristo, la salvación es el primer paso, ¿verdad que sí? Es la gestión inicial, tenerle. Pero conocerle, sumamente importante para nuestra asignación eterna, para poder ser efectivos. Voy a leer de nuevo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dile al que está a tu lado, prepárate que viene tu maquillaje. Hermano, les voy a confesar una cosa, porque no me da pena, hermano. Esto es una cosa que es una conexión, porque cuando tú estás en el Espíritu, hasta las cosas se expresan. Hermano, por primera
vez, yo no sé de dónde, porque dice que cuando uno anda en una palabra, yo quiero que usted reciba esto que le voy a decir. Porque aquí el tema no es que yo le revele a usted que mi esposa me maquilló en la mañana hoy. No, no se trata de eso. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, gracias mi amor, yo lo que quiero que ustedes entiendan que cuando tú andas en una palabra, esa palabra tiene una expresión afuera. Y yo iba a hablar hoy un poco de maquillaje y esas cosas, y mi esposa, que no sabe absolutamente nada de lo que yo iba a predicar, viene y me dice, mira, tienes ojeras, tienes muchas ojeras, déjame ponerte un poquito de esto. Y yo así medio camagüeyano al fin. Camagüeyano al fin, de andar por el Marajú en el monte. Dije, cuidado, ¿qué tú vas a hacer, mujer? Pártate de mí, Satanás. Y ahí yo le dije, ¿tú estás segura? Entonces me quería echar un polvo también y le dije, dejemos esto ya. Pero el maquillaje es importante. El maquillaje espiritual es importante. La iluminación nos muestra la condición en que una habitación está. Porque ¿cuántos de nosotros, después que recibimos esta luz admirable, nos dimos cuenta de cuántas veces hicimos el ridículo? De cuánto tiempo perdimos en vanidades, en cosas que para nada aprovechan, ¿sí o no? Porque al correr el velo de la oscuridad, la luz nos dice si hay o no hay limpieza y orden. La luz misma te lo revela. Está escrito que la luz es lo que hace que todo aquello que forma parte de la mentira pueda ser descubierto. Y ya explicamos que nuestra mejor habitación es la mente espiritual. ¿Lo aclaro? Porque hay gente que se ha conectado con nosotros ahora y está oyendo de la habitación, del orden, de la limpieza y todas esas cosas. Pero yo quiero que tú sepas que la mejor habitación en que tú puedes reposar, lo repito, a los que están entrando ahora y no están conectados al significado de lo que hemos venido hablando, es tu mente espiritual, que es Cristo mismo. Cristo nos abrió el camino nuevo y vivo a una dimensión que estaba predestinada para nuestra habitación, donde pudiéramos nosotros reposar y tomar las mejores decisiones, pero el hombre estaba vedado de eso por la muerte que produjo el pecado. Pero ahora que nosotros tenemos acceso a eso, por la gracia de Dios, hay 4 recursos, por mencionar los más importantes, hay 4 recursos que nosotros como hijos amados debemos tener en cuenta para exponernos a ellos. Nosotros no tenemos la potestad de tomar la decisión, voy a ser alumbrado, porque está escrito que no es del que quiera ni del que corra, pero nosotros una cosa sí podemos hacer, y es exponernos a los recursos que son útiles y efectivos como conductores de la luz. Primer recurso, la palabra escrita, las escrituras, el evangelio que está plasmado en las escrituras, está plasmado en los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, conocido como los evangelios, pero no me gusta decirle así porque evangelio es uno solo. En las cartas del apóstol Pablo, quien estuvo en el tercer cielo y escribió acerca de esto. Eso es un recurso que si usted quiere
habitar una habitación iluminada, usted puede exponerse, echar mano de esto. Segundo recurso, la predicación. Exponerse a la predicación de alguien que ha sido alumbrado es otra posibilidad que tenemos de poder ser alimentado, de poder beber de esa agua viva que es Cristo. Cuando por ahí, yo no escucho a mucha gente, pero cuando por ahí identifico a un ministro que tiene luz en la palabra, yo lo escucho. Y me mantengo allí a ver qué dice, y me aporta muchísimo, porque somos un cuerpo que estamos conectados, y si en el principio Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, eso significa que ahora, ya que hemos sido devueltos al reino, hay árboles que nosotros podemos comer. Porque tú no puedes comer del árbol del bien y del mal, de la mente carnal, donde no entiendes que todas las cosas obran para bien, pero puedes comer del árbol de vida que es Cristo y de los árboles que están plantados en ese reino, que también están conectados a la misma tierra, al mismo reino. Así que cuando identifiques un árbol dentro de este reino espiritual que tiene fruto, aprovéchalo, aliméntate de él. Otro recurso, número 3, la oración. Es otro recurso espiritual a donde puedes acceder para recibir esa luz celestial que es alimento. ¿Ustedes sabían que el sol es una expresión de esa luz? Y en lo natural, si usted quiere fijar las vitaminas, tiene que ponerse al sol. Así que entendemos que la luz es alimento a nuestro espíritu. Y la oración es un recurso mediante el cual nosotros podemos recibir palabras de vida eterna. Cuando usted está en comunión allí y le baja algo, ya sea para su crecimiento o también para compartir, para la predicación. Número 4, recurso número 4, la comunión del cuerpo. La interacción en el uno de los miembros de este cuerpo espiritual, la interacción de los unos con los otros, cuando nos sentamos a la mesa del Señor a compartir a Cristo. Le voy a decir algo que es sumamente bíblico, conectando lo que estoy diciendo ahora con lo que mencioné ahorita. Y esto que yo digo, cuando menciono que es bíblico, quiero que usted entienda de que lo que estoy haciendo es respetando, ¿verdad?, la palabra escrita. Pero la palabra escrita puede ser muerte si no es conectada con la luz de lo alto. Lo que afirma, confirma y empodera la palabra escrita es cuando tú puedes ver la sustancia espiritual que está detrás de eso. Por eso es que cuando tú conectas un recurso con otro, cuando tú conectas la oración con la palabra escrita, cuando tú conectas la predicación con la palabra escrita y con la revelación de lo alto, cuando tú haces que esos 4 recursos converjan en tu mente espiritual, es una explosión de revelación lo que vas a recibir. Cuando lo conectas, cuando tú lo has visto y lo conversas con ese hermano que es parte del cuerpo espiritual y te das cuenta que los dos están en un mismo sentir, en una misma fe, allí eres afirmado. Cuando una persona
es alumbrada en su mente, hasta el rostro le cambia. ¿Usted cree en eso o no cree en eso? El que tiene ojo para ver estas cosas se da cuenta. Los ojos le cambia a la persona. La mirada le cambia, la manera de mirar, los gestos, las expresiones del rostro cambian cuando el maquillaje espiritual se manifiesta. Cuando estás conectado al evangelio eterno, el rostro te resplandece. Atrapa esta que te voy a soltar. La garantía de un precioso maquillaje espiritual en tu rostro es que hables con Dios todos los días. Así como una mujer se para frente al espejo a maquillarse todos los días, si hablamos, si tenemos comunión con el Espíritu, porque Dios es el Espíritu, todos los días quiero que sepa, esto es una garantía, hay un maquillaje espiritual que se va a establecer en ti. Cuando Moisés, oye esto, cuando Moisés subió al monte Sinaí, iba sin maquillaje. Moisés iba sin maquillaje porque Moisés estaba lleno de conflictos, de confusiones, de incertidumbres, de muchas cosas producto de los acontecimientos y las experiencias que había pasado. Pero cuando Moisés sube al monte y habla con Dios, ya no bajó de la misma forma. Moisés bajó maquillado porque dice la Biblia que el rostro le resplandecía. Amén. Y eso que lo que traía, dice aquí, eran las 2 tablas del testimonio en su mano. Imagínense nosotros que como herencia hemos recibido no unas tablas, no unas letras, no unas leyes, sino el espíritu que las tablas no pueden contener. Pero que por la gracia del Señor habita en nosotros. El bautismo más poderoso que se pueda experimentar es la activación de la mente espiritual. El bautismo, escúchame bien, más poderoso que tú puedas experimentar no es en agua, es en luz. Por eso mucha gente que está bautizado en agua, que es un rudimento, aún padece todo tipo de conflictos con el ego. Aún no ha podido morir a muchas cosas. Y eso que han pasado por congregaciones lo han bautizado más veces que lo que yo me he metido a una piscina. Pero cuando el bautismo de luz impronta tu mejor habitación, ahí las cosas cambian. Te comienzas a ver perfecto en Cristo Jesús y comienzas a ver perfecto porque a nadie conoce según la carne, porque eso es una de las cosas que la luz hace, corre el velo para que podamos ver a Cristo a cara descubierta. Ver a Cristo a cara descubierta no es más que ver a Cristo en todas las cosas. Tu mejor maquillaje, te repito,
es hablar con Dios todos los días. Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Andaba ya con el maquillaje espiritual y no lo sabía. Por eso hay veces que tú dices: hey, ¿por qué esta gente es así tan nice conmigo? Es que tú no te das cuenta, pero es que ellos están viendo una luz en ti. Esa es la gracia. Lo que hacía resplandecer el rostro de Moisés no era ahí que lo que la Biblia está queriendo decir es que la gracia, porque la gracia es eterna, la gracia siempre ha estado. La gracia se estaba manifestando en él. Es la forma que la Escritura lo recoge y lo describe. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios. Eso es un principio espiritual que quiero dejarte como un fundamento. Si quieres andar con el maquillaje espiritual, como te dije ya, lo que tienes que hacer es tener comunión con el Señor todos los días de tu vida. Hermano, es que como es adentro, es afuera. ¿Sí o no? Como es adentro, es afuera. Si la luz resplandece dentro de ti, esa misma luz va a tener una expresión fuera de ti, a través de ti. Miren lo que dijo Salomón al respecto. Eclesiastés 8:1. Mire qué interesante. Hasta Salomón en su sabiduría lo pudo ver. Dice Salomón: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. ¿Está viendo? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Nos conviene ser alumbrados. ¿Sí o no? Nos conviene ser alumbrados y nunca mirar atrás. Porque mirar atrás en las Escrituras significa muerte, despropósito, inmovilización. Ojo, no es lo mismo inconmovible que inmovilización. Son 2 cosas diferentes. Cristo es la roca inconmovible. Pero inmovilización es otra cosa. Inmovilización es cuando por causa del pecado tú no puedes llevar a cabo aquella tarea eterna que te fue asignada. Y otro día vamos a meternos allí y vamos a hablar bien de eso. Porque es muy importante ciertamente dejar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante para que la inmovilización no haga en nuestra vida morada. Porque cuando la inmovilización hace morada en tu vida, lo que va a pasar es que sí, puedes estar como un loco de aquí para allá y de allá para acá, pero no vas a ser efectivo en aquello que viniste a hacer a este ámbito, y es lo único que te va a producir gozo y paz. No existe, escúcheme, algo que pueda producir más gozo y más paz en su vida que estar siendo efectivo en aquello que usted vino a hacer. Aunque usted esté pasando las peores
situaciones y las peores circunstancias, si usted está desarrollando lo que vino a hacer, usted va a estar en gozo y en paz. Y la gente no lo va a entender, ni usted mismo, pero se va a sentir así. Yo prefiero tener gozo y paz que tener cualquier otra cosa. Pablo, en una prisión, en las peores condiciones, podía hablar del amor de Dios porque él estaba en reposo. El gozo y la paz eran frutos que estaban activos y latentes en él. Y él podía, en esa condición, disfrutar de ellos. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ponga mucha atención, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuántos saben que estamos recibiendo una buena palabra de Dios aquí? Doy gracias a Dios porque en Reinando en Vida tenemos un alimento nutritivo que es bueno. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo. Mire qué palabra esta. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Voy a explicar esto. Abra bien los oídos. Voy a explicar qué significa cuando crucificamos para nosotros mismos al Hijo de Dios y lo exponemos a vituperio. Porque esto no es parte de la ley. Esto que está hablando el apóstol Pablo es parte esencial de la gracia y nosotros podemos caer en estas cosas. Es algo preocupante, ¿verdad? Es algo a tener en cuenta. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Estoy bien, mi amor. Gracias. Quédese con esto porque una mente alumbrada es importante que comprenda estas palabras. Mire, nosotros somos miembros del actual cuerpo espiritual donde Cristo vive. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que el Evangelio dice. Somos el cuerpo de Cristo del tiempo presente. Con el objetivo de que al menos en nuestra generación, los que son de Él puedan comer y beber de este alimento y ser despertados. Porque Él mismo dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte en mí ni yo en él y no tiene vida. ¿De qué vida está hablando? De la vida espiritual. ¿Sí o no? Entonces nosotros como cuerpo espiritual, poseedores de esa comida y esa bebida que produce resurrección, somos los encargados de que Cristo tenga una expresión, al menos en nuestra generación, porque ese es el propósito eterno que como colaboradores tenemos. Estamos ahí, quiero ir despacito para que se entienda. Cuando nosotros nos desenfocamos del propósito eterno, lo que estamos haciendo es crucificar a Cristo, porque dejamos la vida espiritual inoperante en nosotros. Cada vez que un hijo de Dios que tiene la asignación de ser una vasija de honra para que Cristo se exprese, se desenfoca
por causa de la carne y los deseos engañosos, lo que está haciendo es crucificando a Cristo para sí mismo. Está dejando inoperante a aquel que puede avanzar y puede tocar para que un cambio en este mundo se establezca. Esto no es una cosa de juego. Cada vez que un hijo de Dios se desenfoca, está crucificando al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque lo deja inoperante. Obviamente que la predestinación y el poder de Dios va a actuar. El Señor hará lo que tenga que hacer para levantarlo nuevamente, porque fue escogido para salvación y para un propósito. Pero ciertamente habrá un periodo de tiempo, llamémosle a ese periodo de tiempo el Calvario del Señor, en el que Cristo no podrá tener una expresión, porque nosotros, buscando nuestra propia libertad, estaremos crucificando al Señor y Él no tendrá la expresión que el Padre está demandando. O sea, esto es una cosa, señores, esto es una cosa de verdad bien delicada. O sea, cuando usted entiende que a través del desenfoque usted mismo está dejando inoperante a Cristo, lo está crucificando, habiendo recibido la iluminación para poder tener la expresión que el Padre ocupa. Déjame leerte lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu, todo esto es con un objetivo, del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, es una cuestión bien seria. O sea, yo por la fe, yo declaro que todos los que han recibido esto, la misma vida que está en ellos los va a levantar. Pero a veces hasta me siento contristado, porque dice que ya después de haber recibido esto ya no hay más nada. O sea, que lo único que tú puedes hacer es enfocarte nuevamente y exponerte a esos 4 recursos que vimos ahorita. Porque Dios, que es grande en misericordia y que nos perdonó a través de la expiación de su Hijo, siempre está dispuesto a levantarnos. Pero esta palabra es fuerte. Esta palabra de Hebreos 4 es una de Hebreos 6:4 es una palabra bien fuerte. Cuando alguien se desvincula de su asignación celestial, está crucificando para sí mismo al Hijo de Dios, para tener una supuesta libertad en la carne que no existe. Pero nosotros no debemos ser quienes lo crucifiquen, sino los portadores de su vida, los portadores de su fragancia, de su olor. Que alguien diga olor fragante. 4º aspecto de esta doctrina espiritual, de esta enseñanza, doctrina de enseñanza, de nuestra mejor habitación. Olor fragante. Ya le sé que a Alexander ya tiene como 8 textos en la mente de olor fragante. Ya, el hombre es una maquinaria. Cada vez que se me queda algo al final de la prédica me dice, mira, aquí está. ¿Cómo soy? Es la pregunta recurrente. ¿Cómo soy olor fragante?
¿Cómo soy ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que la Biblia menciona? ¿Cómo trascender e ir moviéndome de asistir a un culto a ser el culto? Eso es muy poderoso. Cuando usted trasciende el ir al culto, y no estoy diciendo que debamos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no. Estoy hablando que está bueno reunirnos. Pero cuando usted trasciende el ir al culto, hacer el culto, y usted es el que lleva el culto al lugar de reunión, lo que se forma de verdad es una celebración celestial. Efesios capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver cómo me convierto en olor fragante. ¿Cómo lo hago? Dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y hay algo bien interesante aquí. Porque tú dices, bueno, ¿y cómo soy imitador de Dios? Vuelvo a lo que mencioné ahorita. Cuando tú identificas un fruto espiritual en un miembro de este cuerpo, imítalo. Como está escrito, a Dios nadie lo ha visto. Pero tenemos una expresión de su cuerpo que podemos imitar. Si usted identifica a un miembro de este cuerpo espiritual que tiene algo de Dios, imítelo. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque cuando alguien ha visto un aspecto, una faceta de Cristo y la está imitando y usted lo imita, está imitando al Señor. Eso lo dijo Pablo. Oye, atreverse a decir eso no todo el mundo. Y Pablo era un tipo bien humilde y dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Usted no puede ser un déspota, un arrogante. Usted no puede andar por el mundo maltratando a la gente porque le va a tocar recoger esa cosecha. Usted tiene que andar por el mundo manifestando el amor de Dios. Por eso es que hay que morir cada día a ese carácter natural que nuestros padres o la sociedad nos formó. Hay que morir a todo eso. Y usted tiene que ser una expresión de amor con todo el mundo. Lo mismo a un lugar que lo inviten, a un restaurante, a una reunión, lo que sea, el lugar que sea, donde usted vaya a tener una expresión, esa expresión ha de ser de amor, identificando a cada quien como si fuera mayor o mejor que usted mismo. Porque ese es el problema del ego. Cuando tú llegas a un lugar y porque tienes ciertas cosas, te crees mejor que los demás. No, el Evangelio no dice eso. Dice que tienes que reconocer a los demás como mayores que a ti mismo. Y ahí se acaba la arrogancia, el ego muere, todo eso. Entonces, una manera de andar en amor es eso, una manera de ser olor fragante. Ahora recuerdo de un personaje, él es inglés, es alguien muy célebre en Inglaterra, no recuerdo su nombre ahora en este momento, estaba tratando de recordarlo, que la gente, hasta los periodistas, le gustaba hablar con este hombre y le preguntaron a alguien que es un periodista muy, muy famoso allá, por qué le gustaba tanto entrevistar a esta persona. Porque dice, cuando hablas con él,
siendo él un doctor, tú te sientes más inteligente. Porque la capacidad y la inteligencia que el hombre tiene de establecer una comunicación eleva a la persona más allá incluso del lugar donde él está. Y eso es una transmisión. Ese es el poder del uno. El poder del uno es cuando tú empoderas a una persona, pero no a través de un sistema emocional, sino a través de la revelación del Espíritu, y le dejas saber su identidad. ¿Cómo tú vas a transmitir una identidad machacando a la gente o maltratándola? No puede, tiene que tener una expresión de amor. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Caballero, ¿qué es fornicación? Vamos a definir aquí entre maduros que somos, ¿qué es fornicación? Fornicación es cuando tú estableces o buscas tener una intimidad con alguien netamente por tus deseos carnales, por complacer un impulso natural y no por amor. Cuando el amor no está presente en una relación íntima, eso es fornicación. Porque el fundamento, oído, de toda relación íntima es el amor. Y si el fundamento no está, entonces la práctica pierde su esencia. Y cuando algo pierde su esencia, se corrompe. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Óyeme, le anuncio ya desde este momento la palabra de la próxima semana. Se titula acciones de gracia. Es una palabra muy práctica que vamos a compartir para nosotros tener una expresión más efectiva en nuestra generación. Pablo dice acciones, por eso quise terminar ya con esto. Acciones de gracias. ¿Usted sabía que existía eso? Es muy poderoso el comprenderlo y descubrirlo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Óigame, el piropo más grande que Dios me ha hecho a mí es este. Hermano, usted sabe que Juan dijo que Cristo era la luz de los hombres. Pero Pablo está en el tercer cielo. Ve que la gloria también se nos ha otorgado al hacernos uno con Él. Y Pablo dice que nosotros también somos luz. La luz en las tinieblas resplandece. Por eso quiero terminar diciéndote que si vamos a especializar lo que es nuestra colaboración en el propósito eterno, debemos resplandecer
y tener cuenta en todo momento que somos luz, que somos ese recurso que nosotros disfrutamos en nuestra habitación, pero que al salir de ella para conectar con este mundo, también tenemos la capacidad de alumbrar. Bendito el nombre del Señor. Gloria. Gracias, Padre.